Start the World Cup final of 2002, the first one of the new... La Copa Mundial de Fútbol es el evento deportivo más importante del mundo. Para que te des idea del tamaño de dicho evento, la final que se jugó en Rusia, donde Francia venció a Croacia, 1.1 mil millones de personas lo llegaron a ver. No hay ningún otro evento mundial que atrae a tantas personas. Esta Copa Mundial no es solamente una competencia, es un evento que atrae a los artistas más grandes del mundo, atrae a millones de turistas, genera millones de dólares en actividad económica en todos sus países y, más importante aún, une al mundo entero. Pero ahora, en el año 2022, este evento será completamente distinto. Este evento se jugará en pleno desierto, en un país que hace tan solo 50 años era uno de los más pobres de la región. Un país que tiene una de las leyes más discriminantes y controversiales del mundo. Este país se encuentra al lado de Saudi Arabia, en el Golfo Pérsico. Este país se llama Qatar, un oasis en el desierto que ahora es considerado uno de los países más ricos del mundo. Y para hacer que este sea el evento más histórico del fútbol, Qatar ha gastado 220 mil millones de dólares en construir estadios, hoteles y todos los servicios para recibir a los equipos. Y el dinero que tiene Qatar se lo debe a las enormes reservas de gas y petróleo debajo de su desierto. Y para evitar el intenso calor del desierto, por primera vez en la historia, esta copa se jugará en noviembre y diciembre en vez de junio y julio como en los otros años. Pero el detalle que hace sobresalir a esta copa de las demás es que se esperaba que se iba a jugar en Estados Unidos, no en Qatar. Pero algo pasó que hizo que la FIFA, la organización responsable por la Copa Mundial, decida que se jugara en Qatar. Un país en pleno desierto, construido recientemente por su gran riqueza petrolera y uno de los países más controversiales del Medio Oriente. Y para que la FIFA haga dicha decisión, se necesitan influencias, mucho dinero y también corrupción. Esta es la historia de cómo Qatar compró a la FIFA y cambió todas las reglas del juego para que ellos sean los anfitriones de la Copa Mundial en el año 2022. Para poder entender todo este caso de mentiras, corrupción y escándalos, tenemos que entender de cómo surgió la FIFA, la supuesta autoridad mundial del fútbol. La FIFA nace en París en el año 1904. En ese entonces, en Europa, el fútbol se volvía cada vez más y más popular como deporte nacional, y los países necesitaban una organización que pueda coordinar eventos de fútbol internacionales. Y fue eso lo que pasó. La FIFA primero empezó con 7 países europeos, pero luego fue creciendo agregando países en América, África, Asia y Oceanía. Pronto, la FIFA se volvió una autoridad en el mundo del fútbol y según las últimas cifras, más de 211 países y asociaciones forman parte de esta organización. Hoy en día, la FIFA tiene su sede en Suiza y su propósito es promocionar al fútbol vía eventos internacionales y controlar que se juegue de manera equitativa, siguiendo las reglas del juego. Y siendo una organización tan grande e importante en el mundo, pues el dinero también es un elemento que hace sobresaltar a la FIFA. En el año 2018, la FIFA recibió más de 4.6 mil millones de dólares en ventas y cerró el año con ganancias netas de más de 2.7 mil millones de dólares. Esto es gracias al evento más importante y lucrativo de la FIFA, la Copa Mundial. La FIFA es responsable por organizar la Copa Mundial que se juega cada 4 años en un lugar distinto del mundo. Y el lugar donde se juegan dichos partidos es de extrema importancia por 2 razones. La primera es que la FIFA necesita tener la Copa Mundial en un país seguro, con la infraestructura necesaria para recibir a millones de espectadores y también con los estadios necesarios. En simples palabras, este tiene que ser un país anfitrión que pueda tener todos los partidos sin problemas y que puede hacer que la experiencia del mundial sea placentera para todos los turistas que visitan el país. Y esto es algo que lamentablemente no todos lo pueden hacer, ya que la mayoría de los países en el mundo están en vías de desarrollo. Luego, la segunda razón es que el mundial trae muchísimo dinero al país anfitrión.
Así es, millones de personas viajan al país anfitrión para poder ver los partidos en persona o simplemente disfrutar del ambiente en las ciudades. El último mundial que se jugó en Rusia trajo a más de 5 millones de turistas de todos los rincones del mundo a ciudades como Moscú, San Petersburgo y muchas más. Estos turistas gastan miles de millones de dólares en hoteles, pasajes, boletos para los partidos, restaurantes, bares y también en atracciones turísticas que ofrece el país. Por lo tanto, ser el país elegido como anfitrión del mundial no es solamente un privilegio, sino que es una de las mejores formas de hacer crecer tu economía y también convertir al país en un destino turístico. Como les explicaba, la final del mundial en el año 2018 fue vista por más de 1.1 mil millones de personas. Tener tanta atención y ojos de 1.1 mil millones de personas es una garantía que tu país va a ser visitado por muchas de estas personas. Por lo tanto, ser elegido como el anfitrión es un beneficio tremendo para generar muchísimo dinero y asegurar una industria turística a futuro. El proceso de elección de los anfitriones del Mundial es estrictamente hecho por el directorio de la FIFA. La FIFA está dividida en 6 regiones, como verán aquí. La Confederación Sudamericana se llama la CONMEBOL y la norteamericana se llama de la CONCACAF. Pues estas 6 regiones eligen a sus líderes, que son los que forman parte del directorio de la FIFA, un directorio compuesto por 24 representantes de estas regiones. Este directorio supuestamente es completamente independiente, transparente y sin ningún tipo de influencias políticas. A final de cuentas, la decisión que hace dicho directorio le beneficia al país anfitrión con miles de millones de dólares. Así que estos son los hombres más importantes en el mundo del deporte, pero también del mundo del turismo. Y para que un país pueda competir para ser anfitrión del mundial, tiene que satisfacer una serie de requisitos. Como les explicaba, los requisitos técnicos se enfocan mucho en infraestructura, seguridad, la cantidad de estadios y otros servicios. Si un país satisface estos requisitos, entonces pasa a la segunda ronda, que ya es una lista más pequeña de países. Y aquí hay otro elemento que es importante para la FIFA, y es la diversidad de regiones. Es decir, el propósito de la FIFA también es promover el deporte que es fútbol e inspirar que se juegue en todos los rincones del mundo. Por lo tanto, es muy importante que la Copa Mundial se juegue en distintos continentes. En el año 2006, por ejemplo, se jugó en Europa, en Alemania. En el año 2010 se jugó en África, en Sudáfrica. En el año 2014 se jugó en Sudamérica, en Brasil. En el año 2018 se jugó en el este de Europa, en Rusia. Por lo tanto, el directorio eligió a 5 aplicaciones de países en 3 regiones distintas para el Mundial del 2022. Qatar en el Oriente Medio, Estados Unidos en el norte de América, Corea y Japón en Asia y Australia en Oceanía. El país que todos esperaban que iba a ser el elegido era Estados Unidos. La última vez que Estados Unidos fue anfitrión del Mundial fue hace casi 30 años, en el Mundial del 1994. Estados Unidos tiene toda la infraestructura necesaria para poder ser el anfitrión, ya que es uno de los países que más recibe turistas en el mundo. Luego, como lo dijo Obama, esto también le da la oportunidad a que Estados Unidos crezca como nación futbolística. Por lo tanto, la elección de Estados Unidos era obvia. Y a lo que el directorio analizaba a los candidatos, poco a poco los van filtrando. En la primera ronda quitaron a Australia. En la segunda ronda quitaron a Japón. En la tercera ronda quitaron a Corea del Sur. La última ronda era entre Estados Unidos y Qatar. Y es aquí que todo el mundo miraba al directorio con mucho escepticismo. Qatar es un país diminuto con 2.6 millones de habitantes. Eso es más o menos la población de Quito, en Ecuador. Es un país que ha recibido mucha atención por ser de los más ricos del mundo en petróleo. Un país que es criticado por el mundo entero por la falta de derechos humanos y discriminación. ¿Cómo es posible que Qatar esté llegando a la final? Pues, ¿alguna vez has escuchado la frase que el dinero abre todas las puertas? Resulta que Qatar, con su dinero, se compró los votos para ser el anfitrión de la Copa Mundial del año 2022. A pesar de su pequeño tamaño, Qatar es uno de los países más ricos del mundo. Así es, este país tiene una riqueza tan grande que prácticamente el dinero no es un problema. Y toda esta riqueza se la debe al petróleo y el gas.
Resulta que debajo de las aguas de Qatar se encuentra el yacimiento de gas natural más grande del mundo, pero de lejos. Este yacimiento es tan grande que pone a este diminuto país en el tercer país con más gas natural en el mundo. Con tanto gas y petróleo, los ciudadanos de Qatar se volvieron de los más ricos del mundo y el dinero en Qatar no es un problema. Pero hace 50 años sí que lo era. Qatar ganó su independencia de los británicos en el año 1971. Y antes de dicha independencia, Qatar era de los países más pobres de la región. Este país literalmente era un desierto poblado por distintas tribus que no tenían tecnología ni ciudades avanzadas. Pero gracias a todo el dinero de la venta de gas y petróleo, el país fue de ser uno de los más pobres del Medio Oriente a uno de los más ricos. Y gracias a dicha riqueza, ellos convirtieron este desierto en un oasis lleno de edificios altos y modernos, una infraestructura de primera clase y un sinfín de otros desarrollos envidiables. Pero los qataríes saben que el gas y el petróleo no van a durar para siempre. Por lo tanto, una de las grandes ambiciones de su monarca, Tamim bin Hamad Al Thani, es convertir a Qatar en un destino turístico inspirándose de sus vecinos en Dubái y Abu Dhabi. Y eso es lo que han estado haciendo en los últimos años. Han construido un aeropuerto enorme, ultramoderno, en su capital de Doha. Han desarrollado una línea aérea con una flota de aviones inmensa y de última generación con Qatar Airways. Han construido los edificios más modernos y locos en la historia humana. El crecimiento de Qatar ha sido enorme en las últimas décadas y para poder hacer todo esto, ellos importaron mano de obra. Así es, la población oficial de Qatar es de 2.6 millones de habitantes, pero el 95% de todos estos habitantes son extranjeros que importaron como trabajadores para construir este oasis. Es más, solamente el 5% son ciudadanos oficiales de Qatar. Y son estos ciudadanos que son de los más ricos del mundo. Su país les paga absolutamente todo. Pensiones, por tener hijos, por casarse, absolutamente de todo. En Qatar no existen pobres. Es más, si eres lo equivalente a la clase media, ya de por sí eres riquísimo. Y es aquí que viene una de las primeras críticas. Qatar solo trata bien a sus ciudadanos, mientras que los extranjeros que importaron viven bajo condiciones de esclavitud y los tratan como perros. Luego, otra crítica es la falta de derechos humanos. Qatar tiene leyes musulmanas sacadas del Corán y que no le dan muchos derechos a las mujeres y otros grupos de personas. Por lo tanto, todo este paraíso que es Qatar lamentablemente fue construido bajo mucha controversia. Pero el dinero lo resuelve todo. Qatar en las últimas décadas no solamente ha estado invirtiendo en convertir su país en un oasis, sino que han estado invirtiendo su fortuna al comprar edificios icónicos en Nueva York, en Londres, en París y comprando gran parte de empresas enormes como Volkswagen, el gigante de cine Miramax, el banco Barclays y muchas otras multinacionales europeas. Pero ellos no solamente compraban empresas y bienes raíces, sino que también compraron al equipo de fútbol de Paris Saint-Germain y son dueños de más tierras en el Reino Unido que su propia difunta reina Elizabeth. Tan grandes fueron las inversiones que Qatar se volvió un socio importante para los gobiernos de Francia, el Reino Unido y Alemania. Eso nos lleva de vuelta al Mundial y a la FIFA. Qatar se puso como meta ganarle a Estados Unidos como anfitrión del Mundial 2022. Ellos sabían que la Copa Mundial sería de lejos el evento que impulsaría todo el turismo a Qatar de una manera exponencial y le ganaría a sus vecinos como Dubái. Lo único que ellos tenían para ofrecer era dinero, y el directorio de la FIFA estaba muy dispuesto a recibir dicho dinero. A pesar de que la FIFA se hace llamar de una organización transparente y honesta, ellos han estado envueltos en un sinfín de escándalos en el pasado. Un ejemplo muy reciente fue en el año 2015. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto al FBI, publicó un sinfín de acusaciones contra el directorio de la FIFA por lavado de dinero, evasión de impuestos y hasta fraude. Este hombre, por ejemplo, Chuck Blazer, el ex secretario general de la CONCACAF, fue condenado a años de cárcel por fraude y lavado de dinero. Luego, Joseph Blatter, el expresidente de la FIFA, también fue acusado por una serie de fraudes relacionadas al fútbol.
Pero el reporte luego muestra que el directorio fue sobornado para nombrar a Rusia como el anfitrión de la Copa Mundial del 2018. En simples palabras, la autoridad del fútbol mundial estaba envuelta en una serie de escándalos desde corrupción hasta lavado de dinero. El supuesto fair play o el juego limpio que aboga la FIFA no es seguido por sus propios líderes. Por lo tanto, Qatar vio esto como una gran oportunidad para comprarse al directorio. Resulta que en el primer análisis de la aplicación de Qatar como anfitrión de la Copa Mundial, ellos no satisfacían la gran mayoría de los requisitos comparado a Estados Unidos y los otros aplicantes. Es un país que no tiene las condiciones climáticas, no tiene la infraestructura necesaria y tampoco tenía estadios. Pero con dinero todo se puede resolver. Aquí en este gráfico verás cuánto dinero gastaron los países anfitriones de la Copa Mundial. Como verás, Qatar gastó más de 220.000 millones de dólares solamente en construir estadios, en tener la infraestructura necesaria y también en sobornos. El gobierno de Qatar se puso en una campaña para influenciar a cada uno de estos directores de la FIFA. Uno por uno, ellos fueron haciendo favores para ganarles el voto. En el caso de los representantes europeos, el gobierno de Qatar compró, como les mencionaba, el equipo de Paris Saint-Germain y los convirtieron en uno de los mejores equipos en Europa. Obviamente, esto ganó el voto del famoso director Michel Platini. Pero este es solamente un caso. Uno por uno, gracias a tantas inversiones, influencias políticas y dinero, el gobierno de Qatar acabó comprándose a todo el directorio de la FIFA. En algunos casos, el gobierno de Qatar ni siquiera fue sutil. Un director representando a la CONCACAF, Jack Warner, literalmente recibió más de 1.2 millones de dólares al contado del gobierno de Qatar para ganar el voto. Y en diciembre del año 2010, el día donde el directorio iba a decidir si Qatar o Estados Unidos iban a ser los anfitriones de la Copa Mundial en el año 2022, los directores, como arte de magia, decidieron votar por Qatar. Qatar! La decisión fue unánime y Qatar ganó el doble de votos que recibió Estados Unidos, algo que absolutamente nadie se esperaba. Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo, el evento deportivo más importante en este planeta, iba a ser jugado en un desierto, en un país que no respeta los derechos humanos y un país que se enriqueció vendiendo petróleo. Un oasis en el desierto construido por labor extranjera, donde se alega que muchos han muerto y sufrido de abusos solo por construir estas maravillas de la ingeniería para que nosotros juguemos el deporte más popular del mundo. Hace tan solo 50 años, este país era de los países más pobres y subdesarrollados del Oriente Medio. Pero hoy en día tienen el privilegio de ser el anfitrión de la Copa Mundial en el año 2022. Y ojo, como les decía, gracias a las temperaturas extremas del desierto catarí, ellos hasta pudieron influenciar que el Mundial se juegue en noviembre y diciembre en vez de junio y julio. Si el deporte más popular del mundo puede ser comprado por el gobierno de Qatar, entonces tenlo por seguro que muchas otras cosas también pueden ser compradas. Y es por eso que muchos bares, empresas y hasta estrellas de fútbol han protestado en contra del Mundial en Qatar. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ¿cuál es tu opinión sobre el Mundial y toda la situación con Qatar? Y más importante aún, ¿qué equipo crees que va a ganar y a cuál apoyas? Antes que te vayas, déjame recomendarte el siguiente video donde explico cómo los estadounidenses están emigrando a Latinoamérica y empobreciendo a nuestra población.